Radio Salvador 96.9 y por supuesto a través de las plataformas digitales en Entrevista AM. El Salvador se encuentra en emergencia debido a las lluvias. Hay diferentes alertas estratificadas en puntos que son bastante susceptibles a deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas. Por eso esta mañana nos acompaña el director de Protección Civil, el licenciado Luis Alonso Amaya. Director, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí para poder informarle a la población sobre los hechos que se han registrado a lo largo del fin de semana. Nos ha llovido mucho, sí. Hemos tenido una precipitación pero muy importante en diferentes puntos del país. Hablemos de inmediato acerca de eso. Si bien la tormenta tropical Sara ya fue degradada a depresión, pues continúa la zona de convergencia intertropical muy cerca del territorio y esto está generando un arrastre de humedad, por ende las lluvias no han cesado desde el pasado viernes y sobre todo en el oriente del país. Ustedes como dirección han emitido alerta estratificada. ¿Qué significa esto para que la población también conozca acerca de su trabajo que están realizando? Bueno, por sí misma el establecer un estado de alerta significa tomar o prestar atención a los hechos que están sucediendo en torno a la materialización de una amenaza. En este caso, estamos hablando de eventos hidrometeorológicos, ¿verdad? Sí. El objetivo principal de establecer un estado de alerta para nosotros tiene que ver con 4 cosas muy puntuales. Número 1, justamente alertar a las personas, ¿verdad? Sí. Hacer un llamado de atención. Número 2, promover que de manera anticipada se tenga lo necesario en lo relativo a habilitación de albergues, evacuación de las personas. De repente hay que pensar en la asistencia humanitaria que sí o sí en algún momento hay que darle a las personas y por supuesto luego pensar en la recuperación, es decir, qué va a pasar cuando para de llover, ¿verdad? Sí. Así es que en función de eso es que ahora mismo pues tenemos esta alerta estratificada. ¿Por qué estratificada? Está en función de los lugares que tendrían mayor probabilidad de tener afectación. Sí. El sistema de alerta de nuestro país va desde un aviso, advertencia, luego empezamos alerta verde, amarilla, naranja, roja. Entonces, en el entendido que ahora mismo hay distritos y departamentos que están en alerta amarilla, ipso facto deberíamos pensar que esos son los lugares en los que hay mayor probabilidad de tener algún evento o algún incidente. Que son la mayoría que están en la zona costera. Exactamente. Básicamente la alerta amarilla está en todos los distritos y en todos los municipios de la zona costera. Y también tenemos el departamento de San Miguel, el departamento de La Unión y el departamento de San Salvador. Sí. ¿Por qué? Bueno, han sido los puntos donde se ha concentrado más la lluvia. Así es que ese es el objeto principal. Un tercer elemento es, habiendo alertado tempranamente, evacuado tempranamente, albergar tempranamente a las personas, ¿verdad? Ofrecerles un espacio donde puedan llegar, donde puedan resguardarse ante el riesgo inminente que supone un deslizamiento, una inundación, sí, una caída de un árbol, cualquiera de los eventos o de los incidentes que son pero muy usuales en esta época o en fenómenos como este. Y un cuarto aspecto, justamente brindarle la asistencia humanitaria, sí, que tiene que ver o es relativa no solamente a la provisión de albergue, sino sí, hay que pensar en la alimentación de estas personas, hay que pensar en la continuidad de los programas regulares de salud y programas emergentes que puedan salir con motivo de esta situación. Así es que ese es el objeto principal de la alerta, ¿verdad? Y actualmente, ¿qué tipo de emergencias han atendido ustedes con base a estas alertas que han emitido como Dirección General de Protección Civil? Le cuento que la atención de los incidentes ha sido muy variada. Hemos tenido desde árboles caídos hasta bueno, tuvimos un muro, esto pasó en el distrito de San Juan Nonualco. Tuvimos un muro que pues básicamente cedió ante la situación. Tenemos 2 albergues activos, son 6 familias las que están albergadas, ¿verdad? También quisiera comentarle que se ha entregado asistencia humanitaria. Hemos tenido algunos incidentes así, diría yo, no tan críticos, pero que obviamente hay que prestarle atención. Sí. Y es el hecho de algunos desbordamientos de quebradas o ríos
Esto sobre todo sucedió en la zona de Sonsonate Sur. Tuvimos en el distrito de Cuisnahuat, tuvimos una quebrada que se desbordó y terminó afectando una buena cantidad de personas, ¿verdad? En Playa Dorada también tuvimos un par de incidentes. En Barra Salada, que es una zona pues muy crítica en cuanto a inundaciones se refiere. Es decir, a esta altura del año yo diría que todos, absolutamente todos toda la zona costera del país se convierte sí o sí en una zona altamente susceptible. También quiero comentarle que en cuanto bueno, árboles caídos, al menos en las últimas 24 horas hemos tenido 9 y algunos de gran envergadura, ¿verdad? Sí. Varias vías obstruidas, hemos tenido 10, hemos tenido 2 muros perimetrales con daños y 1 caído. Inundaciones urbanas hemos tenido al menos unas 5, ¿verdad? En diferentes puntos, tanto de Santa Ana como en San Miguel, incluso San Miguel Sur. Y viviendas anegadas, pues obviamente 11, viviendas con daños 2. Esa ha sido un poco digamos, de las estadísticas que estamos registrando y obviamente pues las atenciones que sí o sí hemos tenido que dar a partir de este tipo de incidentes, ¿verdad? ¿Y estas emergencias, director, dónde se han concentrado mayormente? ¿En qué áreas específicamente? Fíjese que tal cual lo habíamos dispuesto y tal cual lo pronosticaba la Dirección de Observatorio de Amenazas, a partir digamos, el monitoreo climatológico que ellos desarrollan permanentemente, sí, los fenómenos o los incidentes, mejor dicho, se han producido en la zona costera del país. Hemos tenido en algunos municipios, no tan costeros, sino de la franja central del país, hemos tenido algunos incidentes. Sí. Perdón. Y también hemos tenido otros en Sonsonate, ¿verdad? Que es donde, diría yo, hemos tenido los eventos más que han dejado mayor afectación. Director, acá sí quiero detenerme un poquito porque si bien la tormenta no azotó el 100% como se debería en el territorio salvadoreño, pero sí Honduras está en estado de emergencia, sí, y aquí el llamado también porque la mayoría de los ríos conectan con El Salvador y es ahí donde entra la siguiente pregunta. Ustedes están monitoreando esta parte porque si bien no está lloviendo como Honduras, pero la mayoría de ríos sí están siendo afectados y está bajando la corriente. La verdad es que sí, fíjese que de hecho la presa 15 de septiembre, que a través de su sistema de alerta temprana nos está informando periódicamente cómo están las descargas que se están, sí, haciendo, las descargas preventivas, básicamente empezaron el día sábado, y el día sábado, si usted recuerda, no habíamos tenido, claro, si bien es cierto, habíamos tenido algunas lluvias, pero no eran tan, diría yo, tan abundantes como para generar ese tipo de descarga. Entonces, el día sábado se empezaron a hacer algunas descargas y obviamente eso obedece a que, pues sí, la cuenca del río Lempa empieza en Honduras. Sí. Muchos ríos que son afluentes también de Lempa empiezan en Honduras, o su cuenca también está del lado de Honduras. Así es que hemos tenido crecidas muy importantes en Zumpul, hemos tenido en Huascorán, hemos tenido crecidas muy importantes. Insisto, eso obedece a que en Honduras sí se ha tenido una buena precipitación, ¿verdad? Han tenido, sí, muchos incidentes, tienen varios eventos en estado de alerta, creo que llegaron ellos hasta la alerta roja. Y vamos a darle seguimiento también porque CEL constantemente está informando acerca de esta situación del monitoreo de las diferentes centrales eléctricas. Director, hago la primera pausa. Al regresar continuamos hablando acerca de esta situación que se está registrando en nuestro país. No nos cambie. Gracias por continuar con nosotros. Somos Entrevista AM. Enviamos un saludo para toda la diáspora que siempre está pendiente de nosotros. Conversamos con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, sobre esta emergencia y la alerta estratificada que se mantiene en nuestro país debido a las lluvias que ha generado la tormenta tropical Sara, ahora degradada a depresión tropical. Vamos a mostrar el siguiente mapa para que usted sepa dónde, en qué puntos específicos está lloviendo a esta hora de la mañana, para que lo tome en consideración y, por supuesto, para que antes de salir de su vivienda
tenga las precauciones necesarias. Vemos de que parte de la tormenta tropical Sara ya está fuera del territorio hondureño y ya se encuentra específicamente en el territorio mexicano, específicamente por el estado de Mérida. Sin embargo, ¿qué es lo que se está viendo en este mapa? De acuerdo a los datos y de acuerdo también a las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llueve en buena parte del centro y del occidente del país debido al acercamiento de la zona de convergencia intertropical, ese arrastre de humedad que va desde el Pacífico hacia buena parte del territorio salvadoreño. Y el mismo panorama se mantiene en Guatemala. Es por eso que las lluvias no han cesado y de acuerdo también al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estas van a continuar hasta el día de mañana tipo temporal. Director, así se mantiene el panorama a esta hora de la mañana. Exactamente, así está el panorama, nos espera lluvia todavía, no podemos, a pesar de que ya Sara ya bajó a depresión tropical, no podemos cantar victoria, sí. Las condiciones climáticas siguen muy, pero muy inestables, diría yo. Vamos a tener lluvias probablemente todo este día e incluso mañana. Entonces, este día seguramente en la reunión clínica que ejecuta la Dirección de Observatorio de Amenazas y a la cual pues nosotros participamos como invitados, habrá una actualización y con el mayor de los gustos vamos a más tarde pues hacer una actualización sobre la situación climática en general a fin de poder determinar qué sigue, ¿verdad? Sí. Porque ahora mismo ya hay que pensar qué pasos son los que siguen a partir de esta situación. Es extraño, sin embargo, creo que los salvadoreños ya están acostumbrados que ya a finales de noviembre se dé este tipo de fenómenos en el territorio y que ponen alerta a las autoridades. Y es ahí donde entran ustedes en el trabajo 24/7 para dar una respuesta de inmediato a los que salen de manera indirecta o de manera directa afectados por las condiciones climáticas. Director, antes también de la pausa hablábamos acerca del monitoreo que ustedes mantienen en las centrales hidroeléctricas debido a la situación que se registró en Honduras y que buena parte de esa agua baja pues prácticamente por cada uno de los caudales que conectan con El Salvador. Claro, ese es, diría yo, una de las mejores muestras del trabajo articulado. Sí. Le cuento que la Comisión Ejecutiva de la Central del Río Lempa, CEL, tiene un sistema de alerta temprana que pues obviamente ahora es muy pero muy novedoso porque no solamente permite hacerles descargas controladas, sino que también informar en determinado momento a la población sobre qué tipo de descargas, qué cantidades y en función de eso también mantener alerta a las personas. Aparte de eso, tiene una red de interconexión comunicativa con todas las, ¿cómo se llama?, las comunidades de esa zona. Sí. Y eso ha permitido que a estas alturas no hayamos tenido, diría yo, problemas tan críticos como los que se tuvieron en otros fenómenos, ¿verdad? Que de más está hablar de eso, pero pues sí, que al final causan daño, ¿verdad? Entonces, tenemos un trabajo muy, pero muy importante que está haciendo la CEL en toda esa zona. Le cuento que hay una cadena de llamada a través de la cual se nos informa a todos los involucrados en la gestión de emergencias sobre qué cantidad de descarga se va a hacer, de qué horas a qué hora. Ahora mismo estaba recibiendo una llamada que me dicen que a partir de las 7 de la mañana, básicamente ha estado desde las 11 hasta las 2 de la mañana que recibí la siguiente llamada, ha estado 1.500, si mal no recuerdo. Sí, entonces, de hecho, en breve vamos a tener la publicación de CEL que confirma esta información que usted ha brindado. Exactamente. Entonces, en función de eso, ya todos tenemos un panorama, ¿verdad? O sea, a dónde deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos a fin de que si se produce una inundación, que eso es inevitable dado el caudal que tiene el río Lempa, ¿verdad? Claro. Pero lo que importa es evacuar tempranamente y albergarse tempranamente. De hecho, la publicación que específicamente hace CEL y que recientemente daba a conocer este aviso de alerta temprana para cada uno de los ciudadanos que viven en las cercanías del río Lempa es la siguiente. Debido a las recientes lluvias, estamos realizando descargas controladas en nuestras centrales hidroeléctricas y estaba hablando de 1.500 metros cúbicos
por segundo en la 15 de septiembre y 400 metros cúbicos por segundo en la 3 de febrero para mantener los niveles adecuados en los embalses. Hemos activado el sistema de alerta temprana en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y seguimos monitoreando los reportes meteorológicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar la seguridad de las comunidades. Qué importante estas dos centrales para nuestro país, pero ¿por qué se vuelve también algo que ustedes tienen que vigilar? Por lo mismo, por la situación que se registró en Honduras, que buena parte del agua ha bajado por los caudales que conectan con El Salvador. Y sobre todo porque toda esa lluvia termina en los ríos, ¿verdad? Sí. Y obviamente el caudal, lo mejor dicho, toda esa cantidad de agua que baja por el río va a parar al delta o a la bocana del río Lempa. En ese sentido, es importante tener pero muy alerta a las personas que viven en todas las comunidades del Bajo Lempa, no solamente del lado de San Nicolás, sino que del lado de San Marcos Lempas también, es decir, del lado de San Vicente y del lado de Usulután, ¿verdad? Sí. Ese es el trabajo que hacemos. También le cuento que, pues obviamente hay acciones de repente paralelas que la población de repente no conoce, pero en el Bajo Lempa como tal, una de las cosas de las que nos hemos ocupado es conformar comisiones comunales de protección civil a fin de que ellos puedan darle seguimiento a este tipo de emergencias. Sí. Y en función de eso, se puedan tomar acciones tempranas para poder responder ante cualquier evento. Hoy no ha sido necesario, ¿verdad? Es decir, en este fenómeno, incluso en el campo depresionario que tuvimos en junio, tampoco ha sido estrictamente necesario activar todo el mecanismo que se tiene dispuesto para el Bajo Lempa, pero en función de que la probabilidad sigue estando, es que nosotros nos ocupamos de trabajar y atender todo ese tipo de situaciones. Director, ¿cuántas personas están ahorita desplegadas en todo el territorio debido a la alerta estratificada? Veíamos recientemente en conferencia de prensa del Ministerio de Obras Públicas el despliegue de más de 3.000 elementos para atender cualquier eventualidad en carreteras. Exacto. Yo le puedo asegurar que si sumamos los efectivos o los talentos humanos de cada una de las instituciones, estamos hablando de no menos de 50.000 personas que están trabajando en todo el territorio nacional. A partir de las funciones que están en el plan o que considera el plan invernal o el plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos, comúnmente llamado plan invernal. Estamos hablando de la función de albergue, la función de servicios de emergencia, la función de salud, la función de asistencia humanitaria. Sí. Es decir, a partir de todo ese trabajo visto con una perspectiva sectorial, yo le puedo asegurar que al menos unas 50.000 personas están empeñadas en darle seguimiento a esta situación ahora mismo. 50.000 personas en todo el territorio. En todo el territorio, así es. Y obviamente, si en algún momento hay que sumar más, se suman, ¿verdad? Entonces, sí, a partir de todas las instituciones que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil, estoy hablando de Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de Salud, Sistema de Emergencias Médicas, Fosalud, las instituciones como Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, las comisiones comunales y departamentales, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si hay que sumar más, se suman más, ¿verdad? Por ahora, en función de de los tipos de incidentes que hemos tenido, la mayor parte se mantiene a la expectativa, en alerta justamente, y ese es el objeto de tener la alerta, ¿verdad? Director, ¿por qué la pregunta? Porque vemos que continúa el contingente de salvadoreños que está en Costa Rica también atendiendo otra emergencia debido a las lluvias. Exacto. Y sin descuidar lo que está pasando en nuestro país. Definitivamente, pero eso no exime. Sí. No exime la calidad de la respuesta o no minimiza la calidad de la respuesta que nosotros podamos dar. Sí. Una de las cosas en las que diría yo deberíamos puntualizar es que cuando se ofrece asistencia humanitaria como la que ahora se está dando en Costa Rica, se trata de apoyar un país sin perder de vista que nosotros también podemos tener ese tipo de fenómenos. Claro. Y no perder en ningún momento la listeza operacional. Hemos respondido, se está respondiendo, se va a entregar también asistencia humanitaria, estamos haciendo evaluaciones de daños,
se está respondiendo por cada árbol caído, por cada carretera obstruida, es decir, no perdemos la capacidad de respuesta. Director, vamos a mostrar también la reacción del presidente Nayib Bukele en torno a esta situación, porque sin duda también está pendiente monitoreando todo lo que se está registrando en nuestro país. Y lo tenemos en pantalla y leemos: gracias a Dios, la tormenta tropical Sara ha tenido un impacto mínimo en nuestro país. Sin embargo, algunos pequeños agricultores han perdido sus cosechas y los trabajadores de estas también enfrentarán la pérdida de jornadas laborales. Por ello, he ordenado la entrega de bonos de $300 aproximadamente a 1,000 familias de agricultores, junto con la distribución de 50,000 paquetes de alimentos para las familias afectadas en esas zonas. Dios bendiga a nuestro país. Su reacción, director, en torno a esta... Ese es justamente lo que le decía, es decir, no perdemos nuestra capacidad de respuesta. Ese es el apoyo que se le va a dar a todas estas familias de agricultores, también hay pescadores, es decir, todas las personas que han resultado afectadas, pues obviamente van a tener su asistencia humanitaria. Y otra vez, el objeto es nunca perder la capacidad para responder. Sí. Mantener siempre la listeza operacional, mantener siempre la capacidad de poder brindar asistencia humanitaria, porque en todo caso, esto que ahora mismo estamos viendo es dos modalidades de asistencia humanitaria que tienen que ver con transferencia de efectivo y la otra provisión de ayuda en especie, es decir, alimentos, ¿verdad? Sí, correcto. De eso se trata. Así es que yo diría que estamos empeñados en el bienestar de la población y cada una de las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele sabe que tiene que disponer de todos los recursos, de todo lo necesario, y para eso pues los estados de emergencia o de alerta también que tenemos, ¿verdad? Y sin duda que el trabajo sigue mientras no cesen las lluvias en el territorio salvadoreño. Director, voy a hacer una pausa, al regresar hablamos acerca de los albergues activos que se mantienen y cómo ha sido esa transformación que tiene actualmente en este tema y por supuesto el trabajo que está realizando el gobierno. 5 de la mañana con 36 minutos, seguimos con más de Entrevista M. Conversamos con el director de Protección Civil y antes de la pausa hacía hincapié para que estuvieran pendientes toda la audiencia acerca de los albergues que están disponibles y que ya están listos para recibir a las familias que resulten afectadas por las lluvias debido a la tormenta tropical Sara, ahora depresión tropical. ¿Cómo avanza este tema, director? ¿Cuál ha sido ese trabajo que ustedes han realizado como Sistema Nacional de Protección Civil? Bueno, le comento que en cuanto a albergues, tenemos dos albergues activos. Uno albergue en La Libertad y otro en La Unión. Es un total de 17 personas las que están albergadas, pertenecen a 6 familias, 7 son adultos, hay 10 menores de edad también. La capacidad instalada que tiene la dirección de albergues ahora mismo es de 170 albergues en el territorio nacional, todos, absolutamente todos, dispuestos a partir de la probabilidad de riesgo que se tiene. Usted sabe que en la temporada invernal o en el periodo lluvioso, mejor dicho, las probabilidades de impactos se resumen a 3 o 4 escenarios de riesgo. El primero, las inundaciones de planicie que se producen regularmente en la costa salvadoreña. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de ríos, o mejor dicho, ahí es donde desembocan todos los ríos del país, en la costa salvadoreña. Entonces, y siendo la costa en muchos lugares de planicie o zonas topográficamente llanas, las inundaciones las inundaciones de planicie tienden a ser muy comunes. Entonces, ese es apenas un escenario. Luego tenemos el escenario de los movimientos en masa que tienden a darse en toda la zona de la cordillera, en la zona montañosa, y tenemos por ahí, diría yo, 2 escenarios más, uno del de las inundaciones urbanas y aquel que tiene que ver con la caída de árboles, caída de vallas y sotos cuando tenemos vientos críticos. Pero ahora mismo todos estos albergues están, diría yo, dispuestos en todo el territorio nacional, como lo dije, son 170 en total, para poder albergar a esas personas, principalmente aquellas que viven en zonas críticas de inundación y zonas críticas de deslizamientos, derrumbes o deslaves, a fin de, pues,
no solamente es ofrecerles un lugar digno donde pasar la noche o donde resguardarse, sino que también las condiciones necesarias, ¿verdad? En La Libertad tenemos 31 albergues, en San Salvador son 20, en La Unión son 19, en Sonsonate 15, en Aguachapán 13, en Usulután son 11, en La Paz 11, en San Miguel son 10, San Vicente 10, Morazán 9, Chalatenango 7, Santa Ana 7, Cuscatlán 4 y Cabañas 3. Entonces, como puede ver usted, a partir de la distribución que se tiene en cada uno de los departamentos, pues obviamente está enfocado en la atención que se pueda dar en las zonas más críticas, ¿verdad? Y hablando de atención, director, aquí la consulta también es cuando las personas muchas veces dicen, no, es que no me quiero ir porque no me siento cómodo. Vemos cómo se ha trabajado también en este tema, porque antes solo se le brindaba una colchoneta y era un albergue, no se priorizaba absolutamente nada. Ahora vemos una transformación en cada uno de los albergues. ¿Por qué? Porque hay camarotes, hay una atención integral, tanto para las personas de la tercera edad que también puedan resultar o para la niñez. Ahora vemos cómo se prioriza cada uno de los derechos de la niñez y esa atención que se le brinda a cada uno de los niños también desde la parte psicoemocional que puede ser afectada debido a esta emergencia o por las lluvias. Hace muchos años surgió en el mundo algo llamado Proyecto de la Esfera, que incluye normas humanitarias y la Carta Humanitaria, es decir, normas o estándares que deben cumplirse. Yo diría que desde la creación de la Dirección Nacional de Albergues, una de las cosas en las que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha enfocado, más allá de cumplir estándares internacionales, que obviamente es un modelo, ¿verdad? Sí. Es un modelo a seguir. Pero más allá de eso, yo creo que es importante denotar que se le está dando a las personas un espacio digno, un espacio seguro. Yo le puedo asegurar o comentar que en muchos eventos, en años anteriores, en administraciones anteriores, los albergues, lejos de ser un lugar para ir a resguardarse, para muchos niños, para muchas niñas, para muchas mujeres, fue un momento traumático. Sí. Fueron abusados, fueron maltratados, Entonces, ese tipo de cosas de verdad no pueden pasar, y nunca, absolutamente nunca, y menos en una situación emergente. Entonces, lo que se ha tratado es tener espacios donde las personas no duerman en el suelo. Sí. Eso de verdad es inhumano. No tiene nada que ver con asistencia humanitaria, no tiene nada que ver. Estamos claros que a veces las capacidades pueden ser superadas, pueden ser, tener un evento de gran envergadura, puede llegar a saturar un albergue, pero de ahí la necesidad de tener muchos, de ahí la necesidad incluso de seguir ocupando, y le comento, tener también un stock de insumos para que si estos albergues en algún momento fueran copados, la capacidad ahorita anda entre los 9.500, 10.000 personas para albergar. Sí. Pero a partir de los registros de afectación que se han tenido, por ejemplo en Mich, en Están, que se llegó a tener hasta 70.000 albergados, entonces mantener un stock de insumos que permita a la brevedad posible armar nuevos albergues, preequiparlos y darle a estas personas las condiciones necesarias. Lo que en este país no debe volver a pasar es que las personas lleguen a una casa, a lo que sea, a dormir en el suelo, ¿verdad? Eso no es proveer refugio, eso no es proveer albergue. Sí. Aparte de eso, también hay que pensar en las necesidades que tienen los niños y las niñas, que no son las mismas de un adulto mayor. Claro. Incluso un adulto mayor tiene sus propias necesidades. El objetivo principal de disponer de albergues es que tengan la suficiente cantidad de baños, por ejemplo, y duchas, tanto para mujeres como hombres, a fin de minimizar cuanto sea posible, ¿verdad?, el maltrato a niños, niñas y mujeres. Entonces, yo creo que nos estamos ocupando, insisto, más allá de cumplir con estándares, que es un modelo, es una forma de decir que el concepto humanitario internacional, que la reforma humanitaria nos interesa,
nos preocupa y nos ocupamos de cumplirla hasta donde podemos. Pero más allá de todo eso, pues nuestro objetivo está en proteger a las personas. ¿Se les entrega algún tipo de ayuda? Se les entrega un kit, bueno, se les entrega kit de higiene. Sí, eso es importante también que la población lo Exactamente, conozca, sí. porque no solo es brindar un espacio donde dormir, sino que también darle esos insumos, porque sabemos que en esta emergencia pues pierden prácticamente todo. Claro, y no solamente eso, aparte de entregarles su kit de higiene, también se les da abrigo, se les da ropa, su frazada, ¿verdad? Cuando ellos se retiran, como mientras están en el albergue, ellos tienen su alimentación servida. Alimentación servida. No niego que existe la posibilidad que en algún momento se pueda dar asistencia en especie para que ellos produzcan sus alimentos, pero por ahora, en función de evitar cualquier posibilidad de algún brote de enfermedades diarreicas por mala manipulación, entonces mejor la alimentación se les da servida. Sí. Ellos simple y sencillamente tienen que dedicarse, las mamás a cuidar sus hijos, con los papás también, a resguardarse, y se les da desayuno, almuerzo, cena y en algunos casos hasta un pequeño refrigerio a los niños, pensando en las necesidades nutricionales que los niños tienen, ¿verdad? Y por supuesto los adultos mayores, las mujeres embarazadas. Cuando la emergencia, podríamos decir que termina, o baja de intensidad, que ellos deciden retirarse, siempre se retiran con un kit de asistencia alimenticia o alimentaria, pensando en que si perdieron todo, definitivamente van a llegar a la casa a encontrar nada, pero tome, aquí está su kit, ¿verdad? Y esa ha sido la forma en la que hemos venido desarrollando o apoyando a las personas, pues, en lo que va de esta administración, ¿verdad? Qué importante es poder trabajar articuladamente con otras instituciones, porque también el tema de salud es prioridad para cada uno de los albergues habilitados. Y no solo el tema de salud, perdone, sí. No solo el tema de salud, sino que en esto debo comentarle que se incluye el despacho de la primera dama de la República. Buscamos que la ley Crecer Juntos se aplique desde el inicio hasta el fin. Buscamos también que se tenga agua segura, agua potable. Es decir, hay una serie de instituciones agrupadas en una comisión técnica sectorial que tiene su razón de ser en el Plan Nacional de Respuesta, denominada Comisión Técnica Sectorial de Albergues, obviamente liderada por el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Albergues, pero en la que se suman muchas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Otro de los temas también y que es importante y que ustedes están de lleno trabajando es otra alerta que han emitido debido a la situación de dengue en nuestro país. De ese tema hablamos, pero después de la pausa, así que la invitación para que se quede siempre pendiente de nosotros. Ya regresamos. Continuamos con más de Entrevista AM. Antes de la pausa, hacía la invitación para que ustedes se quedaran pendientes de nosotros porque vamos a hablar acerca del dengue. ¿Por qué la Dirección General de Protección Civil baja la alerta roja a estratificada en este tema? ¿Cuáles son los resultados que se tienen en este tema, director? Bueno, en principio me gustaría comentarle que lo relativo a la salud, siendo el máximo ente rector, el Ministerio de la Salud, son los que obviamente pues llevan, diría yo, el recuento, por ejemplo, de casos sospechosos, casos confirmados, decesos, todo lo que tiene que ver con el dengue. Cuando nosotros activamos todo el Sistema Nacional de Protección Civil a partir del decreto de la alerta roja, se hizo con el afán de que absolutamente todas las instituciones se involucraran en el trabajo que estaba siendo muy bien liderado por el Ministerio de Salud. En esa misma, diría yo que en esa misma ruta es ahora el Ministerio de Salud que nos dice, bueno, la situación epidemiológica relativa al dengue está con tendencia a la baja, ya no se ocupa tener alerta roja, seguimos trabajando con ellos de la mano, se siguen desarrollando algunas acciones de fumigación, etcétera, pero a partir, digamos, de esos buenos resultados que se han tenido con todo el trabajo que ha liderado el Ministerio de Salud, en el cual nos hemos sumado a otras instancias, es que ahora se baja la alerta, ¿verdad?
se baja la alerta, ellos siguen el monitoreo, esa es una responsabilidad muy de ellos, es un trabajo muy de ellos. De hecho, cuando el Ministerio de Salud emitió la alerta epidemiológica, ¿verdad? Para nosotros, pues, fue, digamos, una llamada de atención. Y en función de eso es que respondimos, ¿verdad? Quiero reiterar que el trabajo que se ha estado haciendo ha dejado muy, pero muy buenos resultados. Mis felicitaciones para todo el equipo del Ministerio de Salud, desde los promotores, que son los del primer nivel, los que andan casa por casa, desde los que andan, de verdad es un trabajo muy, pero muy importante el que se ha hecho. Hasta los médicos del primer, segundo y por supuesto del tercer nivel de atención en salud, que le están buscando proveerle a la población pues lo necesario en cuanto a salud se refiere. Dada esa situación en la que vemos que los resultados, insisto, denotan que la tendencia es a la baja, es que ahora pues hemos, a solicitud, y debo decirlo, a solicitud del Ministerio de Salud, son ellos los que establecen que ya la alerta debe bajarse, así como la tenemos ahora, ¿verdad? Estratificada. Estamos hablando de alerta estratificada. Alerta amarilla en 20 municipios y alerta verde en 24 municipios restantes. Director, pero esto no significa que el trabajo se deja, sino no, que de continúa. ninguna manera. Sí, no, de ninguna manera. O sea, hay acciones que yo creo que son sostenidas tanto en el tiempo como en los territorios que por siempre son los más vulnerables. Estamos hablando del área metropolitana, estamos hablando de los cascos urbanos municipales, de las cabeceras departamentales, ¿verdad? Entonces, definitivamente el trabajo se sigue desarrollando, pero una vez, por ejemplo, pensemos que ahora mismo la siguiente solicitud del señor ministro de Salud, mire, queda sin efecto todas las alertas. Regresan ellos a sus programas regulares, ¿verdad? Sí. De control de vectores. Sin la participación, probablemente, más que de comisiones comunales o municipales de protección civil, no en la cuantía que se ha tenido con todas las instancias del sistema, pero se regresa a las condiciones, diría yo, normales, ¿verdad? Sí. Ese es el trabajo que se desarrolla. Antes de irnos a la pausa hablábamos acerca de qué motiva, y usted ya lo decía, que es acorde al boletín epidemiológico del Ministerio de Medio Ambiente. Exactamente. Sin embargo, también entra otro punto muy importante, que usted lo decía, debido a que no tenemos como una temporada bastante copiosa, sí, también se tiene una baja de los casos. ¿Y ustedes lo han notado como Dirección de Protección Civil? La verdad es que sí, fíjese que yo creo que es uno de los aspectos que también el Ministerio de Salud por sí mismo evalúa. Ellos pues hacen un control, un monitoreo epidemiológico muy, pero muy efectivo y diría yo suficientemente explícito para determinar cuál es la ruta que debería seguirse en función de una situación, en este caso el dengue. Hay que denotar que septiembre no fue tan copioso como esperábamos, ¿verdad? Y pues sí, lamentablemente, cuanta más lluvia tenemos, cuanto más descuido se tiene por esas lluvias a nivel de hogares, viene ya la producción del zancudo, ¿verdad? Entonces, o de estos vectores. Entonces, es ahí cuando podríamos tener el disparo de las alzas y todo, o el alza, mejor dicho, en los casos tanto sospechosos como confirmados. Esa fue una de las razones por las que se empeñó tanto recurso en todas las acciones que se estuvieron realizando, ¿verdad? Fumigación, educación, es decir, todo el trabajo que se ha venido haciendo, que ahora pues ha dejado estos buenos resultados, que a partir del análisis del MinSal ya no se ocupa tener alerta roja, ¿verdad? Sí. Y menos naranja en algunos puntos, ya vamos bajando de amarilla a verde. Seguro estoy que en algún momento la siguiente solicitud será decir, bueno, ya llegamos a condiciones normales, ahora mismo hay que dejar sin efecto todas las alertas, ¿verdad? Sin embargo, El Salvador demostró cómo se trabaja en combatir al dengue, porque veíamos fumigaciones aéreas, director, algo que ningún país de la región había replicado, que estaban cuestionando, pero vemos estos resultados, que no tenemos esa alza de casos como otros países de la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, ya no se diga Costa Rica. Ha sido un trabajo muy importante de todas las instituciones. Yo creo que el Ministerio de Salud ha liderado súper bien todo el trabajo. Todos nos hemos sumado, absolutamente todos los que somos parte del Sistema Nacional de Protección Civil.
Y definitivamente, yo creo que si empezamos a hacer un análisis de los resultados que ha tenido cada uno de los países en el Istmo Centroamericano, creo que El Salvador ha dado cátedra de cómo se debe manejar ese tipo de situaciones. Sí, director, tengo pocos minutos nuevamente el tema de las lluvias, esas recomendaciones que ustedes como Sistema Nacional de Protección Civil brindan a cada uno de los salvadoreños si vive en zonas vulnerables. Claro. Y ustedes llegan y les dicen, mire, es necesario que usted evacúe por A o B motivo, ese llamado nuevamente para los salvadoreños. Mire, hemos venido señalando y siendo reiterativos en que a todas las personas que viven, sobre todo en zonas cercanas a los ríos, que no se aventuren, que no crucen ríos, que no se arriesguen. En este periodo lluvioso, es decir, desde mayo hasta la fecha, hemos tenido al menos 4 o 5 casos de arrastre de personas que simplemente las arrastró el río porque no pudieron esperar un par de minutos para que el caudal bajara y después pasar. Entonces, no, en mi opinión, no hay tiempo, no hay prisa para poder arriesgar su vida, no hay nada que pueda comparar con el valor que tiene una vida. Entonces, la reiteración de que respetemos el caudal de los ríos, que nos mantengamos alejados de taludes, si vamos conduciendo, que por favor baje la marcha o maneje con precaución. Manejar en velocidades más allá de los límites permitidos en días lluviosos como ahora puede ser una situación muy, pero muy peligrosa. Claro, las calles están totalmente lisas. Totalmente, así es. Y vemos también otro caso que es importante que ustedes reiteren cuando hay, digamos, una quebrada puede ser, pero puede suceder que hay una crecida. Hay algunos salvadoreños que deciden con sus vehículos, con sus motocicletas, atravesar y eso genera una grave situación. Hemos tenido casos, o sea, en Chalatenango, una pareja, pues entonces, 2 personas que fallecieron simple y sencillamente porque no pudieron esperar que el caudal del río bajara. Entonces, en mi opinión, de verdad, ese tipo de cosas no deberían pasar. Todos, absolutamente todos, deberíamos ponernos en función de la alerta que tenemos. Actualmente, ¿cuánto tiempo ustedes consideran que puede mantenerse esta alerta? Al menos 24 horas más, dependiendo de qué diga este día la Dirección de Observatorio de Amenazas. Director, gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bien, terminamos entrevista M, agradecemos su preferencia. Hoy nuestro invitado fue el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y hablamos acerca de la situación que se estaba registrando en nuestro país y que se está registrando. Nuevamente el llamado a tener las precauciones necesarias. Las lluvias continúan en buena parte del territorio salvadoreño debido al impacto que ha tenido la tormenta tropical Sara en la región, ahora degradada a depresión tropical. Cedemos el espacio a Noticiero Salvador y vamos de inmediato.